Yo manejo camión hace más de 15 años, y si algo sé, es que no todas las rutas son iguales. Hay carreteras donde te duermes de lo monótonas que son, y otras en las que sientes que alguien te está mirando desde los cerros, aunque vayas solo. Esa noche me tocaba llevar carga desde Lima hacia el centro del país. Era un viaje que ya me conocía de memoria. Mismo horario, mismas curvas, mismos pueblos. Todo iba normal hasta que, pasando cierto desvío, encontré un cartel nuevo que nunca había visto. Era una señal verde que decía que por ahí había una ruta alterna más rápida, hacia el mismo destino. Yo nunca había escuchado de esa carretera, y tampoco la había visto en el mapa del GPS, pero la noche estaba despejada, y la idea de llegar antes siempre tienta. Dudé un momento, bajé la velocidad y, al final, giré hacia la carretera nueva. Desde que tomé el desvío sentí algo raro. El asfalto se veía demasiado parejo, casi perfecto, pero no había ni una sola marca de llantas, ni rayas en el medio, ni postes de luz, nada. Solo la línea infinita del camino, 2 faros adelante y la oscuridad absoluta alrededor. Al poco rato, la radio comenzó a meter ruido. Cambié de estación varias veces, pero todas sonaban con interferencia. Solo se escuchaba por ratos algo como voces cortadas y un zumbido de fondo. Apagué la radio, pensando que en esa zona simplemente no había buena señal. Seguí manejando, pero me empezó a molestar algo. Por más que avanzaba, no me cruzaba con ningún otro vehículo, ni camiones, ni autos, ni buses, nada. Era como si yo fuera el único idiota que había decidido usar esa ruta alterna. De pronto, empecé a ver luces a lo lejos, como las de un pueblo. Me tranquilicé un poco, pensando que podría parar un rato a tomar un café. A medida que me acercaba, las luces parecían más bien focos amarillos viejos, no postes modernos. Al entrar, vi casas a ambos lados de la pista, casitas de una planta, de adobe o ladrillo sin pintar, puertas de madera, algunas ventanas con cortinas. Pero había algo que no cuadraba. Ningún perro ladraba, ningún televisor encendido, ninguna música, ninguna sombra moviéndose detrás de las ventanas. Bajé ligeramente la velocidad. Miraba hacia las casas y sentía que, detrás de las cortinas, había gente de pie, inmóvil, mirando. En el centro del pueblo, a la derecha, distinguí una pequeña plazuela con una cruz de cemento y una capillita. El reloj de la capilla marcaba las 12, pero no sonaba ninguna campana. Pasé frente a una tienda con letrero viejo. Tenía la puerta medio abierta, pero dentro estaba totalmente oscuro. Ni un ruido de refrigeradora, ni un buenas noches. Nada. Me iba a detener cuando vi algo al lado izquierdo de la carretera. Un poste de madera con una placa metálica clavada. No la habría notado si mis luces no hubieran justo rebotado ahí. Decía, con letras casi borradas, carretera cerrada por accidente, octubre de 1996. Me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta la espalda baja. Esa señal no tenía sentido. La carretera estaba perfectamente asfaltada, sin conos, sin bloqueos. Y octubre del 96 quedaba muy lejos. Seguí manejando ya con el estómago apretado cuando vi, finalmente, a alguien en la orilla de la pista. Era la primera persona que veía desde que entré al pueblo. Un hombre mayor, con sombrero, parado junto a la cruz de una especie de animita, de esas que se ponen donde alguien ha muerto en la carretera. Tenía la cabeza inclinada y las manos cruzadas frente al pecho. No se movía. Cuando mis luces lo iluminaron de frente, vi algo peor. No proyectaba sombra hacia atrás. Instinto puro. Bajé la velocidad sin detenerme del todo. El tipo levantó la cabeza, pero su cara estaba como borrosa, como si la luz del camión la quemara.
Su boca se movió y aunque yo tenía las ventanas cerradas, escuché clarito, dentro de la cabina, como si me hablara al oído. Por fin, ya era hora. No sé cómo no me salí de la pista. Apreté el acelerador con todo. Mientras lo dejaba atrás, miré por el espejo. El pueblo seguía ahí, quieto, con las mismas luces amarillas. Pero ahora, en la puerta de cada casa, había una figura de pie, mirándome irme. Quise comprobar en el GPS dónde estaba. Lo encendí y, para mi sorpresa, el aparato mostraba que iba en recto por medio de un área vacía, sin carretera marcada. Ni siquiera aparecía el pueblo. Desesperado busqué el camino de regreso, un entronque, algún cruce para salir de ahí. Nada. Solo esa maldita carretera infinita. No sé cuánto tiempo manejé así, con el corazón reventando hasta que, de golpe, vi frente a mí un cartel verde muy conocido, el desvío de siempre, de la ruta normal. Era como si hubiera vuelto al punto donde me había desviado, pero desde el otro lado. El reloj del tablero marcaba la misma hora que cuando tomé la ruta alterna. Ni un minuto más. Pero el marcador de gasolina decía que había consumido casi un cuarto de tanque. Eso no era posible si no había pasado tiempo. Seguí por la carretera que conocía, sin atreverme a mirar por los espejos. Al llegar al siguiente grifo, le pregunté al despachador si conocía un pueblo con tal nombre, inventando el primero que se me vino a la cabeza. Me miró raro y me dijo: «Por esa zona solo está la carretera antigua donde hubo un choque bien feo en los 90. Dicen que murió un bus entero y varios camiones. La cerraron hace años. A veces algún loco dice que la ve, pero esa carretera ya no existe. Desde entonces nunca más tomo rutas alternas que no salen en el mapa, y cuando viajo de noche y veo un pueblo demasiado silencioso, prefiero seguir de largo. Hay lugares en los que uno entra, pero no está seguro de haber salido realmente». Segunda historia. Mi viejo fue cobrador de bus interprovincial durante años, en una empresa que hacía ruta de noche entre la costa y la sierra. Él siempre decía que la parte más peligrosa del viaje no eran los delincuentes, ni las curvas, ni la neblina, sino los que suben cuando nadie los ve. Yo de chibolo me reía, hasta que un día, ya más grande, le pedí que me contara bien a qué se refería. Me habló de un pasajero que solo él y uno que otro chofer conocían. Siempre subía en la misma curva, cerca de una hacienda, por un tramo sin paradero oficial, donde simplemente no hay razón para que alguien esté parado a las 3 o 4 de la mañana. Esa noche, el bus iba casi lleno, pero todos dormidos. El viento de la sierra golpeaba fuerte y la neblina cubría por ratos todo el parabrisas. De pronto, el chofer tocó el timbre suavecito, la señal que se hacía entre ellos para decir: «Ponte atento». «Va a subir», dijo. Mi viejo, medio dormido, se puso de pie, tomó su linterna y se fue hacia la puerta delantera. Desde la cabina, ambos vieron, en la orilla de la pista, la silueta de un hombre mayor, con poncho y sombrero, apoyado en un bastón. No había luces de casas, ni autos, ni nada alrededor. Solo esa figura, quieta, como esperándolos. El bus se detuvo, la puerta se abrió, y el frío entró como cuchillazo. El viejo subió despacio, sin levantar mucho la cara. «Hasta el pueblo», dijo con voz ronca. Pagó su pasaje con monedas muy frías, según mi viejo, como si las hubiera tenido metidas en agua helada. Se sentó en uno de los asientos del medio, lado de la ventana. Nadie más pareció notarlo. El viaje siguió. Cada cierto rato el hombre hablaba. A veces le preguntaba al cobrador cosas de su familia, de sus hijos. Otras murmuraba sobre sus nietos, que seguro ya están grandes, sobre la cosecha, sobre la gente del pueblo.
Lo raro era que nunca intentaba ver por la ventana, como si ya supiera de memoria todo lo que había afuera. Cuando se acercaban al pueblo donde supuestamente debía bajar, mi viejo se preparó para avisarle. Tocó su hombro con cuidado. El cuerpo del viejo estaba duro, como piedra. «Ya estamos llegando, patrón», le dijo. El hombre levantó apenas la cabeza. Lo poco que se le veía del rostro era extraño. La piel parecía demasiado tirante, sin brillo, y los labios se movían apenas. «No se preocupe, yo sé dónde tengo que bajar», respondió. Pero el bus cruzó la entrada del pueblo, entró, se detuvo en el terminal como siempre, se bajaron varios pasajeros, subieron otros, y el viejo no se movió. Siguió sentado mirando al frente. Mi viejo se acercó otra vez. «Patrón, ya es acá». «No», dijo él, «todavía no es». El chofer, mirando por el espejo, hizo una mueca nerviosa. Arrancaron de nuevo. Así pasaron 2 pueblos más. El hombre seguía ahí, sin dormir, sin cambiar de postura. Mi viejo empezó a notar que nadie más lo miraba. Cuando llamaba a algún pasajero por asiento, nadie decía, «Disculpe, me tapa el señor», o algo así. Era como si el viejo solo existiera para él y para el chofer. En un momento el frío dentro del bus se volvió insoportable. Los vidrios se empañaban aunque la calefacción estuviera encendida. El viejo respiraba raro, como si cada inhalación le costara demasiado. De repente, sin que nadie tocara el timbre, el chofer redujo la velocidad y se detuvo en plena curva, en un tramo de carretera donde no había nada, solo un pequeño crucero de madera al borde del abismo. El viejo se puso de pie con dificultad. «Aquí es», dijo, y empezó a caminar hacia la puerta. Mi viejo se quedó helado. Sabía que ese tramo no tenía paradero, ni entrada, ni casas cercanas. Lo único ahí era esa cruz vieja con unas flores secas. El hombre bajó despacio, y cuando sus pies tocaron el asfalto, el aire dentro del bus se volvió de golpe tibio. El chofer cerró la puerta sin mirar atrás y arrancó rápido. «¿Por qué lo dejaste acá?», preguntó mi viejo, intentando no sonar asustado. El chofer no respondió inmediatamente. Solo cuando ya se habían alejado varios kilómetros habló. «Ese pasajero es mío desde hace años. Lo recojo siempre en la misma curva. Dice las mismas cosas, paga con las mismas monedas. Lo bajo en el mismo crucero». «¿Y por qué?». «Porque ahí se fue al abismo con toda su familia hace como 20 años. Nunca llegaron al pueblo. Desde entonces, a algunos buses nos toca llevarlo y devolverlo a donde se quedó». Mi viejo nunca volvió a sentarse en ese asiento y, hasta que dejó el trabajo, tuvo claro que no todos los boletos que cobraba eran de gente que iba a llegar a su destino. Tercera historia. Es del bus detenido en medio de la nada. Yo siempre he tenido sueño pesado, así que viajar de noche en bus interprovincial para mí era perfecto. Subía, ponía música un rato y me quedaba dormido hasta el amanecer. Esa vez iba de regreso a la ciudad después de visitar a mi madre. El bus salió a las 11 de la noche. Me tocó asiento casi al fondo, ventana del lado izquierdo. Todo normal. La última imagen que recuerdo es la de las luces del terminal alejándose. Debí quedarme dormido en los primeros 30 minutos, porque no recuerdo haber visto ni un pueblo. Lo siguiente que sentí fue un silencio raro. No el silencio normal del viaje, cuando todos duermen y solo se oye el motor, sino un silencio absoluto, pesado, como si hubiera bajado el volumen del mundo. Abrí los ojos. El bus estaba completamente detenido. No se escuchaba el motor, ni la radio, ni los ronquidos. Me levanté un poco en el asiento para mirar por la ventana. Afuera, oscuridad total. No había postes de luz, ni luces de casas, ni el reflejo de otros vehículos.
Solo un pedazo de carretera y tierra al costado, iluminados por la luz pálida de la luna. Miré hacia adelante. El pasillo estaba vacío. No se veía a nadie caminando hacia el baño, ni sombras, solo los respaldos de los asientos. Pensé que tal vez habíamos parado en algún lugar a mitad de ruta y que todos seguían durmiendo. Me quité los audífonos y ahí fue peor. El silencio era tan grande que se escuchaba mi propia respiración rebotando en el techo del bus. No se oía ni un tosido, ni un movimiento de ropa, ni el plástico de las bolsas de viaje arrugándose. Me puse de pie. ¿Aló?, dije, con la voz baja, como si me fueran a regañar. Nada. Avancé por el pasillo tocando con la mano algunos asientos. Estaban vacíos. Vacíos de verdad. Sin personas, sin mochilas, sin mantas, ni un alma. Llegué hasta la mitad del bus. Mi corazón ya estaba golpeando fuerte. ¿Hay alguien?, pregunté más fuerte. Silencio. Seguí caminando hasta la parte delantera. El miedo se me clavó en la garganta cuando llegué a la cabina. El asiento del chofer estaba vacío. La llave estaba puesta, pero el tablero apagado. La puerta del bus cerrada desde dentro. No había nadie, ni chofer, ni copiloto, ni pasajeros. Volví la vista hacia atrás. El bus entero era solo un tubo hueco, con filas de asientos sin ocupantes. Empecé a sentir que el aire se hacía pesado, como si el bus estuviera enterrado. Sudaba frío, tenía la piel de gallina. En eso escuché algo, un golpecito, muy suave, en una de las ventanas del lado derecho. Toque, 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 como si alguien golpeara con los nudillos el vidrio, desde fuera. Tragué saliva. Me acerqué a la ventana correspondiente, medio encorvado, como si no quisiera que eso, lo que fuera, supiera que yo estaba ahí. No vi a nadie, solo campo, oscuridad, un pedazo de tierra y, más allá, una especie de zanja. El golpecito volvió, pero ahora en la ventana del otro lado del bus. Toque, 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 como si algo estuviera caminando alrededor del vehículo, probando cada vidrio. El sonido se repetía, ventana por ventana, avanzando hacia atrás, luego hacia adelante otra vez. «Oiga», grité, ya con desesperación. «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta, pero el golpe se hizo un poco más fuerte, ahora acompañando de algo peor. Una respiración pesada, húmeda, pegada al vidrio. No era viento. Era como si alguien pusiera la boca contra la ventana y exhalara con fuerza. En una de las respiraciones el vidrio se empañó desde fuera, dibujando un círculo de vaho, y dentro de ese círculo vi marcarse, lentos, como si alguien pasara un dedo, una especie de símbolo, una cruz mal hecha, inclinada. Retrocedí casi tropezando, corrí a la puerta del bus y tiré de la palanca. Estaba trabada. Alguien o algo la sujetaba desde afuera. En ese momento el bus entero se sacudió, como si algo muy pesado se hubiera recargado contra un lado. Luego, más golpes, ya no suaves, sino fuertes, desesperados, recorriendo la carrocería. Bum, bum, bum. Me metí detrás del asiento del chofer, encogido, cubriéndome la cabeza con los brazos como si eso sirviera de algo. No sé cuánto duró. Podrían haber sido minutos u horas. En un punto todo se detuvo. De nuevo, silencio absoluto. Entonces escuché el sonido que más me alivió y más miedo me dio a la vez. La llave girando, el tablero encendiéndose, los sonidos típicos de cuando el bus vuelve a la vida. Alguien se sentó en el asiento del chofer. Sentí el movimiento, pero no había visto que nadie subiera. ¿Aló?, dije con la voz quebrada. El chofer giró ligeramente la cabeza hacia mí. No le vi bien la cara, solo su perfil en sombras. «¿Qué haces ahí adelante, ah? Anda, siéntate en tu sitio», me dijo, como si nada.
Me levanté temblando, recorrí el pasillo. El bus estaba nuevamente lleno. La gente dormía, algunos con la boca abierta, otros con la cabeza recostada en la ventana. Había bolsos, mantas, hasta un bebé llorando suave al fondo. Era como si nunca hubieran desaparecido. Me senté en mi asiento mirando a todos, buscando alguna señal de que también habían vivido lo mismo. Nada. Al amanecer llegamos al terminal. Mientras recogía mi mochila, el chofer me hizo una seña para que me acercara. «¿Dormiste mal, ah?», me dijo. «Te vi parado adelante hace rato, estabas más blanco que papel». «¿No se detuvo el bus?», le pregunté. «No, muchacho. De acá hasta el peaje no he parado ni una vez». Yo no insistí. Mientras bajaba, me fijé en el lado del bus, cerca de las ventanas. Entre la suciedad del camino, habían marcas, como rasguños largos, y en una parte del metal, justo bajo mi ventana, se veía un círculo de tierra seca, como si alguien hubiera apoyado ahí la mano embarrada y luego resbalado. Desde ese viaje sigo usando buses de noche, pero ya no duermo igual. Cada vez que el motor se calla por más de unos segundos o el silencio se hace demasiado pesado, abro los ojos y miro por la ventana, esperando no ver al otro lado del vidrio a eso que caminó alrededor del bus golpeando, buscando un pasajero que se quedó despierto cuando no debía.